Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. (7:25) y vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana, a José Hidalgo, director de Cordes, porque bueno, importa el impacto económico que va a tener esta medida adoptada por el gobierno tras eliminar el subsidio al diésel. ¿Qué podemos decir de cómo impacta, José, en la economía? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la inflación, con la canasta básica? Son algunas interrogantes que se plantean después de esta decisión. Bienvenido y lo escuchamos. Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto conversar con usted. Eh, a ver, yo dividiría, si es que me permite, los posibles impactos de esta medida en tres. Por un lado, el impacto fiscal, que yo creo que es claramente positivo. Se reduce un gasto que es ineficiente, inequitativo, sumamente oneroso, perdón, para las cuentas públicas. El gobierno habla de un ahorro en un año completo en torno a 1.100 millones, que no es poca cosa, obviamente. Habrá que ver si se concretan esos 1.100 millones o si otro tipo de compensaciones que se están dando reducen en algo ese ahorro, pero en todo caso, igual serían compensaciones mejor enfocadas que el subsidio al diésel, que es generalizado y beneficia incluso a sectores que no lo necesitan o a sectores incluso delincuenciales, contrabandistas, narcotraficantes, etcétera. Entonces, el beneficio fiscal está, me parece, bastante claro. El segundo beneficio tiene que ver con, y se deriva del primero, con una posible reducción en el riesgo país, ¿no es cierto? No vi la cifra de cierre de ayer, pero si no me Seiscientos equivoco, setenta y dos puntos es lo que registra el esa me riesgo parece país. que era sí, bueno, salvo que no se haya movido, me parece que esa era la de lunes, tal vez la de ayer haya sido parecida o igual. En todo caso, se trata de la cifra más baja desde finales de 2019. ¿Y por qué esto es un tema que creo que merece un capítulo aparte en esta respuesta? Porque un menor riesgo país puede mejorar significativamente las condiciones de acceso para la inversión extranjera directa. Es decir, el Ecuador, y esto usted seguramente lo conoce, Verónica, lamentablemente está a la cola entre los países de América Latina en cuanto a recepción de inversión extranjera. En Así los es. últimos años, siempre menor al 1% del PIB. De hecho, en 2023 y en 2024 estuvo por debajo del 0,5% del PIB, mientras que países como Colombia, Perú, Uruguay, Chile reciben tranquilamente más del 3% del PIB cada año. Y en buena parte esto se debe a que el Ecuador es un país percibido como muy riesgoso, cosa que se refleja en el índice de riesgo país. Entonces, mejorar o reducir el riesgo país no solo mejora las oportunidades para que el Estado ecuatoriano se financie nuevamente en los mercados internacionales, sino Ujú. que también puede inducir a algunos inversionistas del exterior a traer sus capitales al Ecuador. Pero aquí me desvío brevemente. Ayer, de hecho, sacamos un reporte en Cordes que está colgado en nuestra cuenta de Twitter, perdón por la propaganda, pero nos interesa que Por se favor, lean sí. nuestros análisis, eh, en el cual mencionamos esta ventaja de la reducción de riesgo país, pero obviamente no es una condición necesaria, pero no suficiente para la llegada de inversión. Sí, para eso también es muy importante que el Ecuador sea un país que brinda seguridad jurídica, estabilidad tributaria, y ahí un poco el propio gobierno del presidente Noboa ha dado algunas señales contradictorias, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con el sector minero. Pero en todo caso, podría ser esta reducción de riesgo del subsidio al diésel, perdón, un paso importante para seguir reduciendo el riesgo país y por lo tanto fomentar la inversión en la economía ecuatoriana. Y el tercer impacto, y con esto ya me detengo porque me he extendido bastante, es el impacto que puede tener en los precios, que es finalmente un temor que tiene una buena parte de la ciudadanía. Aquí tenemos, yo diría, al menos tres antecedentes que nos permiten suponer que el impacto, si bien se puede sentir en alguna medida, no debería ser significativo. El primero es lo que ocurrió con el mismo diésel. Usted recordará que a final del gobierno del presidente Moreno, inicio del gobierno del presidente Lazo, el precio del diésel estaba sujeto a estas bandas que Claro. obviamente que otra vez se van a incorporar, y nosotros estábamos viendo en Cordes que, según el INEC, el precio del diésel entre julio del 2020 y noviembre del 2021 aumentó cada mes en promedio en 3%. Y en ese mismo periodo, entre julio 2020 y noviembre 2021,
la inflación general, es decir, ya no solo la del diésel, sino la de todos los productos que componen el índice de precios del consumidor, fue 0%. Es decir, ese incremento en el precio del diésel no se trasladó a una inflación generalizada y no ocurrió eso únicamente con la inflación mensual, sino también con la tasa de inflación anual. Y aquí, como ponemos en el análisis, alguien podría argumentar, bueno, lo que pasa es que estábamos en el contexto de la pandemia, entonces era difícil trasladar el Claro, incremento del diésel a otros precios. Lo cierto es que no se dio, porque tranquilamente algunos sectores, como ocurrió, de hecho, al inicio de la pandemia, usted recordará que hubo un incremento, un salto en el precio de algunos alimentos, podrían haber trasladado ese aumento en el diésel a los precios en general y no se dio. El segundo antecedente es lo que pasó con el precio de las gasolinas, que igual también se decía, sube la gasolina y sube todo. Bueno, se dio un breve salto, si no me equivoco, en el mes de julio o abril del año pasado, no tengo exactamente el mes en la cabeza, y luego, en los últimos meses, usted habrá visto, Verónica, la inflación anual sigue por debajo del 1%. Y el tercer antecedente es también lo que ocurrió con el IVA, que también se decía, sube el IVA y va a subir todo. Y otra vez, no pasó, hubo un breve salto y luego los precios otra vez se acomodaron a la tendencia normal. Entonces, me parece que lo más probable, y espero no equivocarme, es que cualquier proceso especulativo se va a regular rápidamente, más que a través de controles, a través de la propia competencia, porque el consumidor no es tonto. El consumidor sabe que la libra de papas no se puede duplicar en precio porque aumentó en 50% el precio del diésel. Entonces, me parece que el impacto sobre la canasta básica y sobre los precios en general debería ser bastante moderado. bueno, importante esto, ojalá esas previsiones que hace José Hidalgo, director de Cordes, sean las adecuadas y eso ocurra, porque también hay algo, un fenómeno que pasa que es la especulación, ¿no? Y eso ya se ha estado haciendo operativos para que, bueno, la gente no suba los precios, porque cualquier pretexto también puede ser bueno para decir, ah, subió el precio, cuando en realidad no es que exista una necesidad de hacerlo, sino que por el simple hecho de que, bueno, ahora puedo especular, lo hago. Lo mismo con el tema del gas, que ya el gobierno ha aclarado, no se va a tocar, pero bueno, puede haber especuladores que también suban el precio a estos bienes, ¿no? Y allí, bueno, se genera también este impacto que en realidad, bueno, quizás lo veamos o no, pero eso también es algo que sucede. Sí, es algo que sucede, pero me parece que sobre todo en productos que tienen muchos oferentes, digamos alimentos básicos, ¿no es cierto? Ujú. Verduras, frutas y demás. Sí, puede ser que alguien se quiera pasar de vivo, ¿no es cierto? Pero el consumidor, insisto, no, finalmente tampoco es que estamos en una situación económica boyante. Es verdad que la economía se está recuperando frente a la caída que tuvimos en 2024 y el Banco Central incluso ha mejorado sus expectativas de crecimiento para el año completo, pero los indicadores laborales siguen siendo bastante pobres y por lo tanto el consumidor, yo diría, no está dispuesto a avalar cualquier incremento en el precio, sabiendo que además no está plenamente justificado. Otro argumento también, por ejemplo, Verónica, hay entre los indicadores que publica el Banco Central, hay uno de cómo se compone el consumo intermedio de las empresas. Es decir, por ejemplo, si yo soy una empresa textil, yo consumo hilos, consumo maquinaria, consumo electricidad, ¿no es cierto? Y estábamos viendo que a nivel de todos los sectores productivos, el peso de los combustibles en promedio es de apenas del 3% de su consumo. Y en el sector transporte, que obviamente es el más expuesto al alza en el precio de los combustibles, el peso era de 25%. Pero eso no significa que el precio de un producto final se vaya a incrementar en 25%, porque finalmente el flete de llevar no sé cuántos quintales de papas desde la sierra hasta la costa no se compone exclusivamente del flete. Entonces, el impacto debería ser muy moderado. Y si se dan estos procesos especulativos, yo sí creo, insisto, que más allá de los controles que puede hacer el gobierno, que no siempre terminan de ser efectivos los controles de precios, creo que el propio consumidor va a terminar imponiendo un sentido de racionalidad en lo que está justificado. Me parece realmente que, tomando en cuenta este precio el peso, perdón, del diésel en los procesos productivos y en el precio final de los productos, no debería darse un salto inflacionario significativo. Importante, amigos. 7:34 dialogamos con José Hidalgo, director de Cordes, hablando de cómo terminar entonces el año, las finanzas de este gobierno. En la proforma presupuestaria que fue aprobada recientemente por la Asamblea se contemplaba un déficit importante, un déficit fiscal de más de 5.000 millones de dólares. Con este ajuste tras la eliminación al subsidio al diésel, ¿mejoren algo las finanzas fiscales del gobierno? Sí, a ver, primero, y hay que reconocer, porque
se puede criticar y nosotros desde Cordes le hemos hecho algunas, más que medidas, actitudes del gobierno, principalmente respecto al tema institucional, con la Corte Constitucional, a inseguridad jurídica, por ejemplo, que está habiendo en el tema minero, pero hay que reconocer que en materia fiscal el gobierno del presidente Noboa ha tomado medidas muy importantes que no son además medidas parches, sino que significan mejoras estructurales a la situación fiscal. La reducción del subsidio a las gasolinas y ahora al diésel y el incremento del IVA son tres mejoras significativas. El resultado, efectivamente, Verónica, para este año, según la proforma, es un déficit de 5.600 millones. Nosotros lo estimábamos, perdón, un poco menos, pero en torno todavía a 5.000 millones de dólares. Y es esperable que el impacto de la eliminación del subsidio al diésel este año no sea tan significativo en el resultado fiscal. Primero porque vamos a tener solo 3 meses y medio del nuevo precio del diésel, ¿no es cierto? No va a ser un precio que haya estado vigente en el año completo. Y luego, una buena parte de las compensaciones que está ofreciendo el gobierno a distintos sectores son temporales y se concentran en este año. Entonces, una buena parte del ahorro por el menor subsidio se va a consumir, digamos, en este tipo de compensaciones. Pero a partir de 2026, ya que cuando el precio del diésel esté en ese sistema de bandas y obviamente se vaya actualizando de acuerdo con los movimientos del precio del petróleo, que puede ser tanto para arriba como Claro. para abajo, ahí sí esperamos una mejora de al menos un punto del PIB, digamos, en el resultado fiscal, que no es poca cosa, no solo por lo que implica en el resultado, sino también por lo que implica en cuanto a acceso a financiamiento. Ya decía previamente que esto puede mejorar las condiciones de acceso a financiamiento en los mercados, si es que se produce una reducción en el riesgo país, pero también una medida de este tipo, que es una medida claramente impopular desde el punto de vista político, pero necesaria desde el punto de vista económico, también puede fomentar o ayudar a que los desembolsos del Fondo Monetario y de otros multilaterales que han sido la principal fuente de financiamiento para el Ecuador en los últimos años, de financiamiento externo me refiero, sigan llegando. Porque con un déficit como el que está presupuestado para 2025 y que se aleja mucho de la meta establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario, se daba la posibilidad para que esos desembolsos dejen de llegar. Claro. Entonces yo sí creo que con esta medida el gobierno está enviando una señal fuerte, no solo al fondo, ni mucho menos, sino a los mercados de su compromiso con la estabilidad fiscal. Ahora, José, ¿esta decisión estaba atada a lo que, bueno, a los desembolsos del Fondo Monetario Internacional justamente? ¿Era algo que el gobierno tenía que hacer o no contemplaba eso el acuerdo con el FMI? A ver, el gobierno o el Fondo Monetario no impone las medidas, el gobierno propone niveles de ajuste y propone las medidas que, según su opinión, son las más adecuadas para llegar a ese nivel que se acerque un poco más al equilibrio de las finanzas públicas. Yo le diría a Verónica, en el año 2023, cuando el presidente Noboa asume o empieza su primer mandato, usted recordará lo que era la situación fiscal. Ese año terminamos con un déficit, si no me equivoco, de 6.300 millones. Y cuando el ministro Juan Carlos Vega entra al ministerio, no había plata ni siquiera para los sueldos y los décimos de los funcionarios Encima, en públicos. diciembre que tocaba pagar todo, ¿no? Exacto, mucho menos, imagínense, para pagar a proveedores y demás. Claro. Entonces, este tipo de medidas, y esto me parece que ojalá los ecuatorianos lo tuviéramos claro, no son una imposición del fondo, son decisiones que tenemos que tomar para no repetir ese tipo de escenarios en el cual no solo la gente que depende directamente de los pagos del Estado, digamos funcionarios públicos o proveedores de bienes y servicios para el Estado, se ven en una situación sumamente complicada, sino que también, dado el peso que el Estado tiene en la economía en su conjunto, esto termina complicando a toda la cadena de pagos. Es decir, los proveedores del Estado o los funcionarios públicos a quienes no les pagan, bueno, a su vez dejan de pagar sus deudas o sacan su plata del banco. Entonces, esto es una complicación para toda la economía. Entonces, este tipo de medidas de consolidación fiscal son necesarias y mucho más tratándose de un subsidio a los combustibles que ha tenido vigencia 40 años, dentro de los cuales la situación de los pobres en el Ecuador no ha mejorado y más bien una buena parte de sectores no vulnerables e incluso, mucho peor, de sectores delincuenciales, contrabandistas y demás se han beneficiado de ese subsidio que además fomenta la contaminación ambiental. O sea, yo sí creo que defender en realidad el subsidio a los combustibles es al menos inconsecuente, sobre todo para grupos, digamos, del movimiento indígena que dice defender el medio ambiente.
Y bueno, ayer que también muchos aprovecharon la marcha de Cuenca por el agua para defender los combustibles, algo que no tiene sentido. Es un comentario nada más. Para terminar, José, ayer el Banco Central elevó a 3,8% la previsión de crecimiento económico del país en este 2025, justamente lo que usted mencionaba, que subirá un punto del PIB. Bueno, así podríamos pensar y ser positivos que este crecimiento pueda ser sostenido, que no sea solamente un tema de rebote, sino que sea un crecimiento sostenido que, bueno, esté viendo un buen síntoma en la economía ecuatoriana. A ver, no, para dividir también esta vez en dos la pregunta. Nosotros sí nos llamó un poco la atención el resultado del primer trimestre, cuando fue de 3,4%, porque no esperábamos un rebote tan fuerte, tomando en cuenta algunos indicadores de mayor frecuencia, digamos la recaudación del IVA, la venta de autos, los indicadores laborales, la recaudación de ICE, no anticipaban un rebote de 7% en el consumo privado. No obstante, si bien todavía creemos posible que las cifras del primer trimestre se corrijan a la baja, sí vimos también un rebote en el segundo trimestre en estos mismos indicadores. Entonces, todo parece anticipar que el segundo trimestre, de hecho, fue mejor que el primero. Ahora, respecto a qué tan sostenible es esta tasa de crecimiento, va a depender en todo caso de si es que el Ecuador se vuelve un país atractivo para la inversión, porque finalmente lo que ha pasado con el Ecuador en los últimos 10 años es que ha sido una economía que crece muy poco, apenas en promedio por encima del 1% cada año, como consecuencia de una caída sostenida en los niveles de inversión. Entonces, medidas como lo que acaba de tomar el presidente Noboa de eliminar el subsidio al diésel y por lo tanto mejorar la situación fiscal y reducir el riesgo país, Ujú. ayudan a eso. Yo insisto, es necesario que obviamente este tipo de medidas de consolidación fiscal se complementen con estabilidad tributaria, seguridad jurídica, calidad institucional, a fin de que los inversionistas se sientan más seguros de venir al Ecuador. Y si todo esto se da y se acompaña también de algunas reformas importantes para, no solo para el sector empresarial, sino también para los propios trabajadores, por ejemplo, una reforma laboral que amplíe las opciones de contratación, en ese caso yo sí creo que podríamos estar entrando en una fase de un crecimiento mayor, porque lamentablemente, más allá del resultado que tengamos en 2025, si tomamos el promedio de los últimos 10 años, a partir de 2015, el crecimiento ha sido muy bajo. Entonces, para Así es. salir de ese ciclo de estancamiento, sí se tienen que tomar algunas medidas que favorezcan principalmente a la inversión en la economía. Bien, con esto hay que agradecerle a José Hidalgo, director de Cordes. Gracias, José, por, bueno, darnos una visión del impacto que tendría esta decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel y bueno, ver cómo terminamos este año también, que ya le queda unos poquitos meses. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Un gusto.